40 AM. Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Le hablé de ti una vez. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos en el programa Volviendo a Dios. Estamos los jueves de 6 a 7 de la tarde. Te paso los teléfonos en cabina. Es el 83 75 50 51 y el 83 75 50 55. También otro medio de comunicación es un correo volviendoa.dios@hotmail.com y el celular de mi esposo para cualquier mensajito de texto durante la semana es el 818-252-8607. Y aparte tenemos una página donde puedes checar las prédicas anteriores, es www.elrenuevo.com.mx. Recuerda, El Renuevo es una librería, no es una iglesia. Y tenemos material para compartirte, como todas las semanas. Contamos con Biblias, Nuevos Testamentos en audio, paquetes para evangelizar que incluyen libros y folletos si te gusta trabajar de esta manera. Y también tenemos prédicas de programas anteriores. Si algo te interesa, con mucho gusto, márcanos o mándanos un correo o un mensaje, cualquier medio que se te haga a ti más accesible, y todo esto va sin costo. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias otra vez por acompañarnos, y vamos a entrar directo al tema. Ojalá, y si vas a tomar nota, ya tengas lápiz y papel, pero lo más importante, ojalá y traigas el corazón dispuesto, el corazón abierto para escuchar lo que Dios tiene hoy para nosotros. Vamos a estar esperando tu llamada, es muy importante para nosotros, tanto a favor como en contra. Es importante los que están de acuerdo y los que nos animan, y es importante también que si no estás de acuerdo nos llames. Sabemos que hay engaño en las iglesias hoy por mucho tiempo, y la exhortación que tenemos desde el primer día que empezamos a predicar en radio es: checa la Biblia, vea la Biblia por tu cuenta. Y así que vamos a continuar hoy con el tema de la semana pasada. Vamos a seguir hablando de la iglesia pentecostal, todos los programas que sean necesarios. Ya vimos un poco cómo nació, ya vimos su principal doctrina, que es que cuando recibes el Espíritu tienes que hablar en lenguas. Ya aclaramos con la Biblia que esto no es verdadero, y es tan fácil como leer 1 de Corintios 12 y 1 de Corintios 14. Si tú eres pentecostal, hazlo y mira lo que dice ahí respecto a hablar en lenguas. Pero tristemente, la semana pasada vimos que no es todo lo que hace la iglesia pentecostal, no es lo único que sucede ahí. La semana pasada vimos más cosas que hacen o que les suceden cuando según ellos reciben el Espíritu, cuando los toca el pastor o los empuja. Vimos cómo unos caen al suelo, según ellos poseídos por el Espíritu. Otros cómo se revuelcan en el suelo, cómo se mueven como convulsionando. Unos que se revuelcan por todo el local. Yo creo que lo has visto, yo creo que lo has vivido. Otros, mientras hacen esto, mientras caen, mientras se revuelcan, hacen ruidos extraños. No son solo las lenguas, algunos hablan cosas sin sentido, otros hablan incoherencias, otros hacen ruidos como animales, otros, hay quien no para de reír y dicen que es el Espíritu Santo que hace reír a toda la iglesia como locos. La semana pasada buscamos en la Biblia a quién le pasaron cosas como estas y vimos que nunca le pasó a alguien que recibía el Espíritu Santo, sino que le pasaba a los que recibían espíritus de demonios. Y vimos varios versículos, como Marcos 1:26, donde dice que el Espíritu los sacudió con violencia. O Lucas 9:38, cuando un hombre le dijo a Jesús: te ruego que veas a mi hijo, porque sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y lo sacude con violencia. ¿Te das cuenta?
Lucas 9:38 dice, le toma el espíritu, lo hace que dé voces y lo sacude con violencia. Y eso es lo que le está pasando a las personas en la iglesia pentecostal. Cuando reciben el espíritu y los tira al suelo, los sacude con violencia y los hace que den voces. Y esto se ve en la Biblia, pero cuando entra un demonio, no cuando entra el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra, la Biblia habla de otro tipo de evidencias. Habla de que empezamos a reflejar el fruto del Espíritu, que está en Gálatas 5:22. Empezamos a cambiar de vida. Nos empezamos a parecer a Jesús. El Espíritu nos da convicción del pecado. Hace que nos quebrantemos por cualquier pecado. Y otra evidencia, y la que más remarca la Biblia, es que predicas. Cuando tienes el Espíritu Santo, hablas la palabra de Dios, el Evangelio de Jesús. Si no tenemos esto, no importa si nos revolcamos en el piso. No es el Espíritu de Dios el que está en nosotros. El diablo nos está engañando. El diablo ha hecho que te enfoques en el ruido al entrar. Hablar en lenguas, hacer como animales, aullar. Yo he visto gente aullar como perros, ladrar, revolcarse. Y creen que esto es recibir el Espíritu. Es como decir, ¿cómo sabes que estás en Acapulco? El diablo te quiere decir, porque escuchas el ruido del avión, pero no es así. Tienes que saberlo porque ves la playa, porque ves la arena, porque ves las palmeras. El ruido no tiene nada que ver. En Proverbios 14 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Y eso es lo trágico que está pasando en la iglesia pentecostal. Yo sé, decía la semana pasada, y es mejor, yo sé que hay muchos que fingen. Yo sé que hay muchos que se tiran al suelo por la presión del pastor o por el empujón tan fuerte. Otros se tiran y hacen las cosas porque todos lo hacen. Pero lo trágico es que hay personas que no fingen, que en realidad reciben un espíritu. Y el Espíritu los hace hacer todas esas cosas. Hay jóvenes que en los retiros dicen que los reciben y luego los deberías de ver cómo se suben uno encima del otro al camachito y van corriendo. Hay quienes cuando hacen retiros en el campo, en el bosque, dicen que los reciben y se arrancan a correr por el bosque. Ese no es el Espíritu de Dios. Es el espíritu del diablo el que estás recibiendo. No es cualquier cosa. No es cosa menor. El Espíritu de Dios es Dios mismo. El Espíritu Santo es Jesús dentro de ti. ¿A poco tú crees que Jesús haría esas tonterías? Piensa, hermano, es increíble. La semana pasada nos decían, bueno, pero usted dice que salgan de la iglesia. ¿Y a dónde van a ir? ¿Y cómo que a dónde? A donde sea. Ve a tu casa, a la Biblia, a Dios. Aléjate del diablo. ¿Cómo que a dónde? Es como decir al satanista, deja de adorar a Satanás y que te diga, no, pero ¿a dónde quieres que vaya? ¿Cómo que a dónde? Sal, huye. Y lo que les han enseñado en la iglesia, no, pero es que la Biblia dice, no dejar de congregarse. Es el versículo que más menciona el cristiano y que más le mencionan para engañarlo, los pastores. Entonces ¿entonces el satanista está bien? Se congrega a adorar a Satanás, pero se congrega. El budista se congrega, el judío se congrega, el musulmán, el católico, sin ir más lejos, se congrega. Tú que eras católico, a ver, ¿por qué cambiaste? Allá te congregabas. Lo que dice, no, pero es que allá adoraban ídolos, pero aquí estás recibiendo al diablo. Es peor, no te das cuenta. Has caído en el lazo del diablo. No es congregarse donde sea. No se trata de congregarse donde sea. Eso no enseña la Biblia. El Señor dice, sal de ella, pueblo mío. No toques lo inmundo. ¿A dónde iremos? Quédate en casa si es necesario. Es mucho mejor. Lee la Biblia
Y no busques otra iglesia hasta que estudies la Biblia completa, por tu cuenta, por lo menos 2 o 3 veces. Y luego sal a buscar tu iglesia, para que no cualquiera te engañe. Porque aún hay más engaños, hay más cosas que han hecho. No sabemos ni por dónde empezar. Hoy queremos hablar de otra práctica que tiene esta iglesia. El echar demonios. La disque guerra espiritual. Claro que la Biblia habla de que tenemos una guerra espiritual. Pero los pentecostales, según ellos, los pastores, los evangelistas, se enfrentan cara a cara con el diablo. Lo reprenden, lo atan, lo desatan, lo recontraatan y lo echan fuera. Todo, desde luego, en el nombre de Jesús. Yo sé que los has oído. Aparte de hablar en lenguas, aparte de tumbar gente, aparte de revolcarse. Esto es muy característico. Atan a los demonios. Primero, todo es por un demonio. El espíritu de enfermedad, el espíritu de desempleo, el espíritu chocarrero, el espíritu de todo. Y luego lo atan. ¿Nunca te has preguntado si es bíblico esto? ¿Qué dice la Biblia de esto, amigo pentecostal? ¿Lo sabes? La Biblia habla de una guerra espiritual, pero estos creen que la están ganando porque están gritando. Yo te ato y te desato. Te reprendo en el nombre de Jesús. Pero eso no es bíblico. Mira, vamos a ver qué significa atar y desatar. Vamos a tratar de verlo despacio y con la Biblia. Ellos desde luego tienen versículos base como Mateo 16, 19. Es de los que utilizan. Mateo 16, 19 dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Esto es de los principales que usan, pero mira, claro que está hablando de atar y desatar, pero lee más. Siempre hay que leer el contexto, recuérdalo. Lee todo el pasaje desde el 16:13 al 16:20. ¿Sabes? Podemos discutir de muchas cosas, pero lo que te quedaría claro si lees todo es que no se refiere a atar demonios. No los menciona, no los sugiere siquiera. Lee, por favor, Mateo 16:13 al 16:20 y dime dónde habla del demonio. Si leemos el contexto, más adelante vuelve a usar la misma frase y nos aclara un poco a lo que se refiere. Mira, en Mateo 18, del 15 al 18, dice: si tu hermano peca contra ti, repréndele. Si no los oye, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Y luego dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Yo no sé si viste de qué está hablando, del pecado de alguien. Dice: si tu hermano peca contra ti. Y el atar y desatar a que está refiriéndose es, claro que te estoy dando autoridad. ¿Pero de qué? De que lo que perdones será perdonado en el cielo, y lo que no perdones será no perdonado en el cielo. Esa es la autoridad que nos está dando Dios. Eso es el atar y desatar. Fíjate cómo hay más versículos que sostienen esto. Por ejemplo, Juan 20, del 22 al 23. Juan 20, del 22 al 23. Jesús les dijo: reciban el Espíritu Santo, y a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Esto es atar y desatar. Se refiere al pecado del hombre. Se refiere a perdonar o no perdonar. ¿Te das cuenta? En ningún momento, ni de ninguna manera, se refiere a atar demonios. No dejes que te convenzan con estos. Léelos ahí en casa, por favor. Anótalos. Mateo 16, del 13 al 20. Y Mateo 18, del 15 al 22. Y date cuenta que no menciona ningún demonio. Ni siquiera lo sugiere. Y estos son los principales versos que usan.
pero si te das cuenta no hablan de atar y desatar demonios. Yo creo que después de esto tenemos que estar de acuerdo. No hablan de atar demonios, ok. Pero lo que pasa es que no estamos leyendo la Biblia, hermano. Y cuando la lees versículos aislados, pasajes incompletos, porque así te enseñan, porque te quieren engañar. Pero tú siempre tienes que leer el contexto. Porque hoy ellos se arrancan atando y desatando al diablo y luego te mencionan, mira, aquí dice en Mateo 18 y en Mateo 16. Y ya, nos lo tragamos, lo creemos porque razonamos, bueno, tiene razón, viene en la Biblia. Pero no es así, tenemos que leer el contexto de todos los versículos. No hay autoridad en la Biblia para atar y desatar demonios. Esa forma en que usan los versículos es la que enseña el diablo. Así tentó a Jesús, con la Biblia en mano. Con un versículo, ¿te acuerdas cuando le dijo? Échate abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará y te sostendrán. ¿Sabías que esto está en la Biblia? El diablo menciona versículos de la Biblia. Pero Jesús le respondió, no, Satanás, escrito está también. Jesús está diciendo, hay que leer más, hay que leer el contexto, diablo. Todo engaño descubriríamos si leyéramos más la Biblia por nuestra cuenta, hermano. Hoy cualquiera nos engaña, todos nos lo tragamos. Hay otras personas, hoy ni siquiera significa desatar al diablo y hoy dicen, desato bendición, yo desato unción, yo desato prosperidad. ¿Qué es eso, hermano? ¿De dónde lo han sacado? ¿Qué Biblia están leyendo? ¿La de Walter Mercado o cuál? Ahora bien, vamos a seguir con el atar y desatar. ¿Sabes que hay otros versículos donde Jesús habla de atar? Y ahí sí se refiere al demonio. Por ejemplo, Mateo 12, del 28 al 29. O Marcos 3, 27, que es el mismo pasaje. Jesús dice, si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, es porque ha llegado el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Dice Jesús. Está hablando de atar y se refiere al demonio. Entonces, ¿cómo está la cosa? ¿Podemos atar? ¿Podemos echar demonios? En Marcos 16, 17, Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, ¿podemos o no podemos? Aquí es donde quiero ver varias cosas contigo. Lo primero, lo básico y lo más importante, nunca Jesús le dijo a un demonio, yo te ato, como lo hacemos hoy. Ni Jesús ni nadie, ni Pablo ni Pedro, nadie. Nadie dijo, yo ato al espíritu de rebeldía, yo ato al espíritu de enfermedad. Nadie lo hizo así. Hoy, según la iglesia pentecostal, todo es por un espíritu. Espíritu de carro descompuesto, espíritu de llanta ponchada. Y a todos los espíritus los atan. Pero sabes, revisa toda la Biblia. Toda la Biblia. Eso nunca lo hizo Jesús. Jesús dice que lo ató. Y nosotros podemos atarlo. Pero no se hace así. No se hace de palabra. De palabra no. ¿Sabes? Es tan loco como si alguien trabaja en un rancho. Y el jefe le dice, ¿sabes qué tú? Átame a ese toro bravo. Ahora imagina a la persona, el caporal diciéndole, toro bravo, yo te ato. Toro bravo, yo te ato y nada puedes hacer. Toro bravo, yo te ato y te reprendo. Y toro bravo, te echo fuera. Mientras que el toro sigue corriendo, corriendo y embistiendo. ¿Qué pensará el dueño del rancho? Dirá, oye, este caporal está loco. ¿Tú qué pensarías de él? Que está loco, ¿verdad? Y es lo que hacemos hoy en la iglesia. Estamos grite y grite. Yo ato al demonio, ato al diablo, ato al espíritu de enfermedad, ato al espíritu de dolor de cabeza. Diablo inmundo, te reprendo. Imagínate Dios que diciendo, ¿qué les pasa? ¿Están locos o qué? Y lo más grave, imagínate al diablo riéndose de nosotros.
Pero nos ha de decir, sí, ya por favor no me ates tan fuerte. ¿Nunca te has puesto a pensar? ¿Cuántas gentes, cuántas iglesias, cuántos pastores, evangelistas, según ellos, han atado al espíritu de narcotráfico? Y mira hoy, el narco está en su máxima expresión. ¿Cuántas veces has oído a tu pastor, a un evangelista, diciendo, ato al espíritu de drogadicción? Y cada vez hay más personas drogadictas, como que no está funcionando, o lo atan y le dejan mucha cuerda porque el diablo anda tan libre como siempre. ¿Cuántas iglesias yo he visto que salen diciendo, vamos a salir a caminar a la colonia y declaramos echar fuera al enemigo? Mientras que en la colonia hay violencia, sexo, drogadicción, alcohol, pleitos. ¿Qué está pasando? ¿Estamos locos o qué? No estamos usando el discernimiento ni la inteligencia que Dios nos dio. Es tan claro que no es de palabra como se ata al diablo. Yo no sé quién está peor, si los pastores que nos enseñan esto, o nosotros que todo lo creemos. De nada sirve gritarle, yo te ato, yo te reprendo. Reprenderlo tampoco es cristiano. La Biblia, lo único que dice, al único que se ve con poder para reprenderlo, es a Jehová. Zacarías 3:1, dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Nunca se ve a nadie reprender al diablo, ni a Pedro, ni a Pablo, ni a Moisés. Nunca Jesús dijo que podíamos reprenderlo. Jesús reprendió al demonio varias veces, como en Marcos 9:25, pero nunca lo hizo como nosotros lo hacemos, de palabra diciéndole, te reprendo, te ato. Nunca lo hizo Jesús. En Judas 1:9 dice que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, no se atrevió a proferir juicio. Solamente dijo, el Señor te reprenda. Ni siquiera el arcángel Miguel lo reprendió. Jehová te reprenda. Es lo único que estamos autorizados. Y nosotros andamos hoy, diablo inmundo te reprendo, diablo inmundo te reprendo. Es una blasfemia, dice ahí en Judas. Todo lo que estamos autorizados a decir es Jehová te reprenda. Pero estamos muy engañados. Nosotros no somos más fuertes que el diablo. Jesús sí lo es. El diablo es el que mencionan como el hombre fuerte. Y Jesús es más fuerte. Lucas 11, del 21 al 22 dice, cuando el hombre fuerte guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas. Es Jesús, el hombre más fuerte. Nosotros no somos más fuertes que él. Pero nos estamos dejando impresionar por el pastor, con sus gritos y sus sombrerazos. Estamos creyéndole más a este ministro que a Dios. Ni siquiera lo estamos probando a ver si es de Dios. Le creemos y dejamos a un lado la palabra de Dios. ¿Cuál es el engaño? Que el diablo es el que está en esa iglesia. La semana pasada dijimos, ¿qué está pasando? Que se está haciendo pasar por Dios, ¿recuerdas? ¿Y cómo te va a convencer que es Dios? Pues simulando una pelea contra el diablo, contra demonios y venciéndolos. ¿Los demonios son verdaderos? Claro que son verdaderos. Pero es el mismo diablo quien los envía y luego los saca. Y te tiene a ti impresionado. Recuerda otra vez, probad los espíritus a ver si vienen de Dios. Sabes, estoy tratando de ser claro y de no ofenderte o atacarte, amigo pentecostal. Entiendo bien que mi pleito no es contigo, sino con quien te ha engañado tanto tiempo. Ojalá y hoy sea el día que el Señor te haga abrir los ojos. Regresa a Dios. No estás harto de ese disque espíritu que entra y te tumba. No te tiene harto que te revuelca, pero no puede hacerte vencer al pecado. No te tiene harto que te hace hablar, pero no te hace ser santo. Es que no es el Espíritu de Dios, hermano. Por favor, regresa a Dios. ¿No quisieras conocer a Dios?
te conté que para ti Él es un ser muy especial, que lo conoces y que lo amas, que te preocupas por Él, que sabes bien lo que hay en su corazón, que quieres verle sonreír y darle la felicidad, sacar los miedos y las tristezas. Si te conocieran no serían así, si te vivieran yo sería tan feliz, lo sé, porque nada es importante cuando el mundo los aleja de ti. Si te sintieran no serían así, si te aceptaran yo sería tan feliz, lo sé, porque nada es importante cuando el mundo los aleja de ti. Oh, y me miró diciendo es tarde para mí, es mi pasado el que no puedo borrar. Son tantas cosas, sé que vos no me entendés. Yo no hice nada y a nadie le hago mal. Si te conocieran no serían así, si te aceptaran yo sería tan feliz, lo sé, porque nada es importante cuando el mundo nos aleja de ti. Muchas gracias por continuar con nosotros. Te voy a repetir los números de teléfono aquí en cabina por si quieres marcarnos. Es el 8375-5051 y terminación 55. Y mi número de celular para lo que se te ofrezca o por si quieres mandarnos un mensaje de texto es el 818-252-8607. Y estamos hablando del atar y desatar que practica hoy la iglesia pentecostal. Ya vimos que Jesús nunca mencionó frente a los demonios nada sobre atar y desatar. Nunca le dijo al demonio, yo te ato, nadie en la Biblia. Sin embargo, Jesús sí dice que ató al hombre fuerte. Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo crees tú que lo hizo? ¿Sabes cómo lo hizo? Con su vida de santidad, con su comunión con Dios. Es decir, no se trata de hacer nada en ese momento frente a un demonio. Es todo lo que has hecho antes. El demonio se encontraba atado con respecto a Jesús, no importa dónde o a qué hora se lo encontrara. El diablo no podía hacer nada por la vida de oración que tenía Jesús, por su relación con Dios. Mira, hay un versículo donde dice un hombre a Jesús, traje a mi hijo que tiene espíritu mudo y les dije a tus discípulos que lo echasen y no pudieron. Está en Mateo 9:17. Jesús reprendió al espíritu diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él. El espíritu salió y luego le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos? Jesús dijo, porque estos no pueden salir con nada, sino con oración y ayuno. Ahora, Jesús se puso a orar frente al demonio, se puso a ayunar. Claro que no. Entonces, ¿a qué se refería? A la vida de oración y ayuno que llevaba, a la vida de comunión con Dios. Juan 5:18 dice, aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. A eso se refiere. Al diablo no se le dice ni se le grita, yo te ato, porque se va a burlar de ti. Al diablo se le ata con nuestra vida cristiana, con nuestra vida de oración, nuestra comunión con Dios. Es la que lo tiene atado. Podría seguirte hablando de atar y desatar y demostrarte con la Biblia que así no se vence al diablo, pero quiero
decirte cómo sí se vence. Nuestra comunión es la que vence al diablo. Nuestra relación con Dios es la que ata al diablo. La relación basada en la obediencia a Dios, a su palabra. Hacer la voluntad de Dios es lo que ata al diablo. Así es como se le vence. No dando de gritos y sombrerazos. Es tan claro, mira, yo sé que esto que te voy a decir tú lo has escuchado. Yo he escuchado en las iglesias y aquí en programas de radio a los pentecostales decir, vamos a orar por tus necesidades. Y después empiezan con su disque oración. Panchita que tiene cáncer, yo te declaro inoperable espíritu de cáncer. Juanita, por sus hijos, yo declaro protección y ángeles a su alrededor. A Juan Pérez, que tiene diabetes, yo ato y reprendo toda diabetes. Ato todo espíritu de enfermedad. Los ato y los echo fuera. Yo declaro sanidad. Espíritu de enfermedad de X persona, yo te declaro en el infierno y te ato con cadenas perpetuas. Se oye poderosa, ¿verdad? Pero ¿tú sabes qué es una oración? La oración es platicar con Dios. Y esto que acabo de repetir, ¿a quién le están hablando? ¿A Dios o al diablo? Están hablando con el diablo, con el único espíritu que habita la iglesia pentecostal. Por eso Dios no nos da autoridad para atar ni para reprender. No debemos discutir con el demonio. Claro que hay guerra. Claro que la guerra es contra el diablo. Pero la Biblia nos dice qué hacer. No gritándole. No reprendiéndole. Al diablo se le resiste. ¿Cómo lo ataba Jesús? Con la obediencia a Dios. Mira, nota estos versos. Santiago 4:7. Dice, sométete a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo lo venció Jesús en el desierto? Lo resistió. Pero no lo ató, no lo reprendió. Segunda de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Así anda. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo atamos? ¿Lo reprendemos? Mira lo que dice Segunda de Pedro 5:9. Resistidlo. Resistid firmes en la fe. Así se le vence. No se le ata, no se le reprende. Hay que resistirlo. No sé si lo tengas claro. Piensa un poco. En los tiempos de Jesús, dice, ahí sí pasaba, porque el diablo era amo y señor. Pero Jesús vino a deshacer sus obras. El diablo no sabía el plan de Dios. Pero hoy en nuestros días, el diablo conoce a la perfección el plan de Dios, el plan de salvación, y contra ese es que lucha. No dejes que te engañe el diablo. Hoy él sabe que el evangelio nos salva. Hoy sabe que para eso fue Jesús a la cruz. Hoy sabe que el requisito para el evangelio es saberse pecador y arrepentirse. El diablo lo sabe. ¿Qué le resultará mejor? ¿Entrar en alguien y manifestarse para que lo saquen? ¿O entrar en alguien, mantenerse oculto para que peque? Segunda de Corintios 4:4. Dice que el diablo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. El diablo te dará lo que sea, hermano. Emociones, gritos, entretenimiento, baile, lo que tú quieras, con tal de que no te brille el evangelio, porque sabe que eso es lo que te hace salvo. Ahí está la guerra, esa es la batalla, y la estamos perdiendo. Si te fijas bien en la Biblia, en los tiempos de Jesús, se habla de dos clases de endemoniados. Los primeros, los que eran poseídos, y el demonio se manifestaba, tirándolos al piso. Por ejemplo, el del Gadareno, o la hija de la mujer cananea. A estos Jesús los echó fuera con una frase nada más.
una pequeña frase y ya. Pero había y hay una segunda clase de endemoniados, de los cuales también habla la Biblia. Todos los pecadores. Juan 8:44. Jesús les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Ustedes están endemoniados y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Estos no se revolcaban, estos no echaban espuma, pero eran del diablo, ¿te das cuenta? Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Aunque no haga ruidos extraños, es del diablo. Primera de Juan 3:10 dice, de hecho en esto se reconocen los hijos de Dios y los del diablo. La Biblia enseña, todo el pecador es del diablo. No importa si es ateo, cristiano, católico, bautista, metodista o pentecostal. El que practica el pecado es del diablo. Y los pentecostales se están enfocando en la cortina de humo. Tienen ministerios para liberarlos, pero de los demonios que hacen ruido. Tienen equipos de liberación, dan cursos para echar demonios. Evangelistas se dedican 100% a echar demonios según ellos. Luchan contra ellos por horas, los reprenden, los atan, los desatan. Y yo puedo escuchar casi al diablo riéndose. Ya no me ates tan fuerte. Este tipo de demonios es puesto por el diablo mismo para tenerte entretenido y para que pienses, oye, estamos ganando la guerra. Y mientras estamos ignorando el pecado, la verdadera batalla, ya no predicamos el evangelio, ya no predicamos la necesidad de arrepentirnos, no confrontamos a las personas con su pecado. Nos hemos alejado de la palabra de Dios con mucho engaño. Hoy no la leemos. Tú que me estás escuchando y eres pentecostal, te conformas con lo que te dan en la iglesia. Hay personas que no le fallan a la iglesia, al grupo, a la célula, pero de ninguna manera leen la Biblia en su casa y creen que están bien con Dios. Yo me pregunto siempre, ¿cómo sabes que obedeces a Dios si no lees la Biblia? La santidad es la que vence al diablo. Y nuestro ejemplo en cuanto a santidad es Jesús. Tenemos que ser como Jesús, ser obedientes a Dios. Eso es someternos al diablo, ser obedientes como Jesús. Él dijo en Juan 14:30, Él nada tiene en mí. No tiene acceso, lo tengo atado. ¿Cómo? Porque como el Padre me mandó, así hago. La obediencia a Dios es la que ata al diablo, es la que lo vence. Y Jesús fue obediente. Filipenses 2:8 dice que de Jesús, dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Hebreos 5 dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por eso el diablo no tenía nada que ver con Jesús, por su obediencia. Y nosotros no la estamos practicando. ¿Cómo vamos a obedecer la palabra si ni siquiera la estamos leyendo? Tenemos que ser obedientes como Jesús. Tenemos que, dice la Biblia, que ser como Jesús. Tenemos que vestirnos, dice Romanos 13:14, vestirnos del Señor Jesucristo. Fortalecernos en el Señor, dice Efesios 6:10, y en el poder de su fuerza. Efesios 4:24 dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. Tenemos que vestirnos de Él. Vestir la armadura, dice Efesios 6:11. Tenemos que ponernos la armadura. ¿Para qué? Para resistirlo. Para, dice, habiendo acabado todo, estar firmes, para que podáis resistir en el día malo. Efesios 6:13.
Santiago 4:7, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Y cómo resistirlo? Sométete a Dios. Resiste al diablo y huirá de ti. Tenemos que ser obedientes como Jesús. Eso es vestirnos de Jesús. Mira, tú lee ahí en tu casa Efesios 6, donde dice cuál es la armadura del cristiano, y vas a ver, por ejemplo, la armadura menciona la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Menciona que justicia somos por medio de Jesús. El punto 3 de la armadura es el evangelio. El punto 4 es la fe, que es creer en Jesús. El punto 5 es la salvación, es por medio de Jesús. El punto 6 es la espada del Espíritu. La armadura trata de que tienes que vestirte de Jesús. Jesús tiene que estar dentro de nosotros. Ponerse la armadura es vestirse de Jesús. Vestirse de Jesús es vestirse de la palabra de Dios. Todo cae en la palabra de Dios. Cuando nos dicen quieres recibir a Jesús, tiene que ser recibir la palabra de Dios. Y es de lo que nos hemos alejado, hermanos. No estamos yendo a la palabra. No estamos... Efesios 4:23 nos llama, renovaos el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. ¿Cómo nos renovamos? Con la palabra de Dios. Tenemos que ir cambiando nuestra manera de pensar. Tenemos que volver a su palabra por nuestra cuenta. ¿Quieres asustar al diablo, hermano? ¿Quieres darle un golpe? Haz un compromiso hoy. Di, todos los lunes voy a leer la palabra de Dios. Todos los días voy a leer un versículo, 2 o 3, 10, los que puedas. Y voy a ponerlos en práctica, en mi vida diaria. ¿Quieres asustar al diablo? El diablo no se asusta, hermano, porque nos convertimos un día. El diablo no se asusta porque vayamos a la iglesia todos los domingos. El diablo no se asusta incluso porque leamos la Biblia, porque nos aprendamos versículos. El diablo temblará de miedo cuando tú digas, yo la voy a leer y la voy a poner en práctica. Y cuando tú digas, y yo voy a predicarle a los demás para arrancárselos al diablo, el diablo va a temblar, hermano. Tenemos que renovar la mente. Porque cuál es nuestro pensamiento en el corazón, tal es él, dice Proverbios 23. De eso se trata, de ir renovando la mente. Yo a veces pongo este ejemplo que digo, hay 2 leones peleando por nosotros. Ahorita leímos que dice, el diablo es como un león rugiente que busca a quien devorar. Pero Apocalipsis 5:5 habla del león de la tribu de Judá, que también está luchando por nosotros. ¿Tú quién crees que ganará? ¿Quién tendrá más fuerza para ganar la batalla? Como cualquier león, hermano. Como cualquiera, al que se le alimente más. Tenemos que empezar a cambiar nuestra mente, nuestros actos, nuestra vida, y empezar a alimentar al Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Y dejar de alimentar al diablo. Dejar de alimentarlo. A ese nivel quiere llevarnos Dios. A renovar nuestra mente, a que lo que primero que pensemos en cualquier circunstancia sea la palabra de Dios. La Biblia dice que tenemos que saturar nuestra mente de la palabra de Dios. Saturarla, llenarla. Tenemos que ir a la Biblia, hermano, por nuestra cuenta, hermano. No importa si gritas, no importa si te revuelcas, si lo atas o lo desatas. Así no se vence al diablo. Hay que resistir las tentaciones, la del lunes, la del martes, la del miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Te das cuenta que el espíritu de tu iglesia no te está llevando a vencer al diablo? Ahí quiere llevarnos Dios. A que la palabra de Dios sea lo primero que sale de nuestra mente. A tener un nuevo espíritu, un nuevo corazón. Esa es la promesa. Ezequiel 36:26 dice, les daré corazón nuevo
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ahí quiere llevarnos Dios. Pero te voy a decir un secreto. Mientras llegamos ahí, el diablo nos va a seguir zarandeando. Mientras nuestra mente se renueva, el diablo nos va a seguir haciendo pecar. ¿Recuerdas como dijo Pablo? Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? El diablo nos hace caer. El diablo nos hace caer. Pero quieres pegarle. ¿Quieres pegarle? Levántate. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Segunda de Corintios 4, del 8 al 9 dice, los hijos de Dios estamos atribulados, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados. Nos puede derribar, pero no destruir. ¿Quieres pegarle? ¿Quieres pegarle? La Biblia habla del diablo como un burlón. Cuando tú pecas, hermano, ¿sabes qué? Va ante Dios, dice que es el acusador, y dice de ti y de mí. Mira, es el que va a la iglesia el domingo y mira cómo pecó. Mira ese que lee la Biblia y en la calle se le va la vista con las muchachas. Mira esa señora, va a la iglesia pero mira cómo chismea y mira cómo critica a los demás. Mira ese matrimonio cristiano, mira cómo discuten y nos hace pecar. Y luego se vuelve nuestro acusador. Pero levántate, ¿quieres pegarle? Dios cree en ti, hermano. Dios aún presume de ti. Imagínate al diablo riéndose a carcajadas y retirándose. Pero Dios en el cielo, hermano, ¿sabes qué le dice? Dice, no te vayas. Quédate a ver lo que hace un hijo de Dios. Dios tiene fe en ti, hermano. No lo hagas quedar mal. Levanta ese teléfono y pídele perdón a tu hermano. Levanta el teléfono y pide perdón aunque tú seas el ofendido. Perdona siempre. Restaura tu matrimonio. Perdona a tu esposa. Perdona a tu esposo. Ve a la casa de la persona con quien peleaste y pídele perdón, aunque él haya comenzado. No dejes que se acabe el día sin pedir perdón. No dejes que se acabe el día sin pedir perdón a Dios. Ve ante esa persona que humillaste en un negocio, en el restaurante, pídele una disculpa. Regresa al lugar donde alguien te dio feria de más y regrésala. Arranca de la sala tu tele si no puedes controlarte. Arranca tu computadora si es necesario. Rechaza esa invitación que habías pensado ir por quedar bien y queda bien con Dios. Levántate y sal de ese lugar, aunque tus amigos se burlen de ti. Regresa temprano a casa. Arregla tu matrimonio. Deja que Dios se desquite del diablo. Dale a Dios la oportunidad de que le regrese la risa, de que se le ría en la cara al diablo y que le diga, mira, ese es mi hijo, esa es mi hija. Las puedes hacer caer las veces que tú quieras, diablo, pero siempre se levantarán. Te podrás burlar de ellos y de mí, pero no te pertenecen. Podrá pecar, pero ven y mira cómo pide perdón mi hijo. Ven, diablo, y quédate a ver cómo arregla todo. Y principalmente, diablo, quédate a ver cómo entra en su cuarto, cómo se pone de rodillas y me pide perdón. Ven a ver lo que es un hijo de Dios. ¿Quieres pegarle al diablo? Entra a tu cuarto, hermano, pídele perdón a Dios. Pídele perdón porque no has leído la Biblia. Pídele perdón porque Él ha querido sacarte de esa iglesia a la que vas. Pídele perdón porque Él te ha hablado muchas veces y te ha dicho que no le gusta lo que practicas. Pídele perdón. Pídele perdón. Así se le pega al diablo. Así se vence al diablo. Ahora quieres pegarle aún más. Pégale donde más le duele. Sal a predicar. Sal a quitarle las almas
Arráncale las personas que hoy le pertenecen y gánalas para Cristo. Eso es pegarle al diablo, hermano. ¿Quieres pegarle aún más? Acércate más a Dios. Dios no está en esa iglesia. Dios no está encerrado en 4 paredes. Dios está a tu lado las 24 horas, los 7 días de la semana. Entra a tu cuarto, haz oración. Depende del Señor, deja de practicar esas cosas. Deja de atar y desatar. Deja de declarar y pensar que Dios tiene que servirte. ¿No te das cuenta que es malo lo que practica tu iglesia? Entrégale tu vida a Dios y dile: pase lo que pase, me des lo que me des, mi vida es tuya. Tenga dinero o no tenga dinero, deja de pedir prosperidad. Tenga salud o no tenga salud, yo te voy a entregar mi vida. Entrégale tu vida al Señor de verdad, hermano. Regresa a Dios, regresa a la Biblia. De eso se trata, hermano. De eso se trata. Es Dios llamándote hoy. Él sabe que vas a la iglesia todos los domingos, pero pregúntate, ¿le agrada a tu iglesia? ¿Le agrada que declares y decretes y creas que te tiene que obedecer? ¿Dios te tiene que obedecer a ti? ¿Prosperidad? ¿Tú crees que le agrada que pidas dinero mientras Él dio su sangre en la cruz para que tú recibas perdón? Regresa a la Biblia. En esa iglesia no hay alimento, hermano. Regresa a Dios. Dios te está esperando. Dios te está esperando, hermano. Se nos ha acabado el tiempo, pero vamos a seguir con el tema. Nos tardemos lo que nos tardemos, el Señor te está llamando a ti. Dios te bendiga. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo. Escuchas XEMR 1140 de amplitud modulada, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Madero 1110 Oriente, Monterrey, Nuevo León. Radio Esperanza, manantial de música, una emisora de Grupo Radio.